Así que, bueno, un gusto tenerlo acá nuevamente. Nosotros estamos siempre muy motivados de compartir en vivo. Nos gusta mucho grabar con Carlos, pero también creemos que es importante y nos motiva mucho grabar en vivo, así que estamos grabando también para el canal de YouTube. Saluden ahí para que se vean todos muy bonitos y vamos a partir. Hoy día es una clase diría que si tuviese que definir la clase que me gustaría hacer antes de morirme, espero no morirme, Luego, espero no morirme hoy día ni mañana, pero bueno, si tuviese que elegir la clase que hacer antes de morirme, me encantaría hacer esta, de verdad. ¿Ya? Para los que me conocen, saben que no soy tan exagerado siempre, nunca lo digo en realidad, nunca digo que una clase es más especial que otra, pero esta sí creo que es muy especial. Tiene dos grandes explicaciones. La primera es porque me gusta mucho y además me dedico a eso, me dedico en mis tareas de investigación, me dedico a esto. Y la segunda tiene que ver con que creo firmemente que mejora las decisiones en general, las decisiones en particular de finanzas e inversiones, y también las decisiones profesionales, ¿ya? Así que es un área muy interesante, muy poco explorada por nosotros los ingenieros. Probablemente los que estudiaron psicología tuvieron la suerte de entenderla y de comprenderla mejor. Lo envidio, ojalá yo hubiese podido estudiar psicología. Pero para los que no, creo que es una tremenda oportunidad para poder aprender y agregar al toolbox de herramientas que tenemos para tratar de tomar mejores decisiones. Como les digo, buenas decisiones en las inversiones, nos vamos a hablar de eso ahora enseguida, pero esto también es muy extrapolable a todo el plano a todos los planos personales. Así que muchas gracias por estar acá. Los felicito como siempre, felicitamos, ¿cierto?, a los que estamos aquí haciendo patria, aprendiendo, mejorando. Un día viernes, 7 de la tarde, no es fácil, por más que estemos pseudo confinados, a todos nos gustaría estar haciendo otras cosas más entretenidas un día viernes, pero los felicito por estar acá, así que vamos a tratar de representar lo mejor posible su tiempo. Bueno, entonces en este late night vamos a trabajar con finanzas conductuales, ¿ya? Es un área relativamente nueva, entre paréntesis, ni tan nueva tampoco, vamos a cumplir 30 años de existencia, hace 20 años que se ganaron el primer Nobel de Economía, los economistas conductuales, y claro, hoy día, en los últimos 5 años, se han puesto muy de moda, ¿ya? Tan de moda que se han ganado varios Nobeles, de la última década se han ganado más de 4 Nobeles, los economistas conductuales, y también varios países, sobre todo los países de las economías más aventajadas, más desarrolladas, están incorporando esta línea de decisión dentro de distintos ministerios. Incluso en varias partes, en varios departamentos de políticas públicas están incorporados estas herramientas de conducta dentro de la economía. Así que eso es lo que queremos hacer hoy día. La agenda es extendernos por ahí por una hora, partir con todo lo que significa las finanzas conductuales, pero después entrar rápidamente a hablar sobre las famosas burbujas financieras. Se me pasó una tilde ahí, me perdonen, no sé qué pasó, que se me quedó una tilde. Vamos a hablar cómo se crean las burbujas, con el interés de la cultura general, pero también con el interés de que ustedes también puedan estar prevenidos. Yo sé que a muchos de ustedes les interesan las inversiones. Hoy día hay todo un debate con respecto a los precios de los activos, sobre todo las tecnológicas, así que podemos acá entender cómo se crea una burbuja financiera. Además de eso, después vamos a trabajar en qué podemos hacer. O sea, ok, esto existe, pero ¿y qué hago? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí vamos a hablar algunas cosillas, algunos hacks, algunas estrategias de hacking que podemos implementar para poder mejorar, ¿cierto?, nuestros sesgos conductuales. Y después de eso, dejar espacio para preguntar, debatir, reflexionar, etc. ¿Ya? Así que, bienvenido nuevamente y partimos. Bueno, esta es una herramienta básica, pero muy desconocida. Es una herramienta muy importante para las inversiones, pero poco explotada. En general,
y aunque ustedes no lo crean, hay evidencia científica para ambos lados, o sea, tanto inversionistas personales como nosotros, los famosos inversionistas retail, estamos muy afectos a los sesgos conductuales, pero también los inversionistas profesionales lo están, ¿ya? Hay bastante evidencia científica que señala que los inversionistas profesionales, esos que estudian muchos años, que se dedican por años a mirar los mercados, a hacer modelos, a aplicar todo lo que se conoce, todas las herramientas que tiene la humanidad, o al menos conoce la humanidad, aún así cometen estos errores mentales, ¿ya? Así que, bueno, vale la pena conocerla y comenzar a manejarla. Primero que eso, y rápidamente, yo sé que ustedes están muy involucrados con el mundo financiero, pero no está de más recordar qué son y para qué son las finanzas, ¿ya? La finanza es una ciencia, muchos dicen que es un arte, a mí me gusta pensar de que es ambas, tiene una parte científica y tiene también una parte artística, pero que tiene relación con manejar el dinero, ¿ya? Las economías, como ustedes saben, se componen por muchos bienes y muchos servicios. Y hay una nomenclatura que nos permite intercambiar estos bienes y servicios. Entonces, para eso nosotros ocupamos el dinero y para eso necesitamos medios de pago, necesitamos acceder a servicios de seguro, necesitamos tomar el dinero y desplazarlo a través del tiempo, con ahorros, con inversiones. O sea, en cada plano de nuestra vida está involucrado algo del sector financiero, ya sea en la AFP, para nuestra jubilación, en nuestras decisiones de inversión, incluso en las decisiones de con qué vamos a pagar determinadas cosas que vamos a necesitar. Así que, como saben y como ven, las finanzas son una de las cosas más importantes del sistema moderno de los últimos 300, 400 años de la humanidad. Es una herramienta fundamental para que nosotros podamos vivir en sociedad, en paz, en armonía y en desarrollo de bienestar. Ahora, ¿cuál es su principal función? Bueno, tiene varias. Dentro de eso, las más conocidas, como les decía, son los medios de pago, pero también tenemos el ahorro para las pensiones, tenemos todos los sistemas de inversión para las personas que tienen exceso de liquidez en el presente y les gustaría mover esa liquidez hacia el futuro, toda la industria de los seguros, ¿ya? Desde los seguros más básicos y banales como el seguro del auto, hasta seguros tan importantes como el seguro de vida o la renta vitalicia, todos estos están dentro y componen el mundo de las finanzas. ¿Pero qué pasa? Bueno, aquí entonces empiezan los problemas. La Academia de Finanzas, desde el 1950, define que para que las finanzas puedan cumplir su rol y sean eficientes haciendo el trabajo que deben hacer, se tienen que dar dos supuestos. El primer supuesto es el supuesto de los mercados financieros perfectos, o también mercados financieros eficientes, que le conocen en la jerga técnica como los beautiful markets. Necesitamos mercados que sean buenos mercados, eficientes, haciendo lo que tienen que hacer. Pero también necesitamos a agentes racionales, o sea, necesitamos que las personas que toman decisiones tengan que tomar decisiones en forma racional. Y este es el tema en donde vamos a estar trabajando hoy día. Vamos a estar trabajando en torno al concepto del beautiful people, ¿ya? Como la canción de Marilyn Manson, para los más rockeros. Beautiful people es lo que la literatura financiera define a un tomador de agentes racional. Ahora, esto es desde el 1950. El tema está en que se tienen que cumplir varias cosas para que los mercados sean beautiful markets, ¿ya? La más importante es la primera que tienen ahí. Si tuviesen que anotar esto, yo anotaría la primera, es lejos la más importante. Un mercado eficiente es aquel que hace que el precio de un activo sea representativo del valor económico de este, ¿ya? Es algo, parece como una trampa de semántica, para muchos quizás precio y valor es el mismo concepto, pero la verdad es que no. Precio es algo absolutamente distinto de valor, pero en un mercado eficiente deberían estar fuertemente relacionados. Valor significa todo lo que nosotros como inversionistas acumulamos de expectativas respecto de los flujos de caja que va a tener este activo en el futuro. Cada inversionista
compra activos esperando una ganancia en el futuro. Y por lo tanto, a la luz de la información, nosotros hacemos un esfuerzo para construir estas creencias acerca de cuánto voy a ganar con esto en el futuro. Y además de eso, intentamos establecer un riesgo de ocurrencia. Mezclando estas dos componentes, nosotros en nuestra cabeza construimos un concepto de valor económico, que técnicamente es un valor actual neto, o sea, es tomar los flujos de caja, descontarlos con una tasa de descuento y sumarlos todos en el presente. Por otro lado, el precio es una señal de equilibrio de mercado. El precio, a diferencia del valor, es una señal objetiva y se deriva de una transacción. O sea, el precio existe en la medida que dos partes intercambian un bien o un servicio. Y el acuerdo de ese intercambio se llama precio y es una señal observable y objetiva. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, si estuviésemos en un mercado beautiful market, entonces tendría que tener todas las condiciones para que tanto el comprador como el vendedor intercambien a un precio justo. ¿Cuál es el precio justo? El precio que representa el real valor del activo. ¿Vale? Muy fácil, beautiful market. Bueno, para que esto ocurra, lo primero que necesitamos es información. Es imposible hacer transacciones justas si es que no tenemos transparencia y simetría en la información. O sea, que la información sea la que es y que no haya información escondida por algún lado, que además sea simétrica, o sea, que ambas partes tengan el mismo acceso a esa información y que además sea gratis y de fácil acceso. ¿Ok? Además de eso, necesitamos que el mercado opere, o sea, que tengamos una alta cantidad de transacciones. Se dice que conceptualmente... Perdón, pero Los perritos del Nico. los perritos aparecen por la El terraza, barrio. quieren abrir, pasan para allá derecho y quieren abrir el ventanal de ahí. Bueno, sigamos. Se necesita además que haya muchas transacciones, porque si en un mercado nadie transa, si nadie quiere vender, si nadie quiere comprar, entonces no podemos descubrir los precios justos, porque no hay transacciones. Tenemos que tener suficiente cantidad de transacciones. Eso se conoce como liquidez en el mercado. Además de eso, necesitamos agentes que estén atentos, o sea, necesitamos personas que estén encargadas de estar pendientes de la información, haciendo estas percepciones de valor, comunicando estas percepciones de valor al resto del mercado, para que el mercado completo tenga la información. Y además tienen que haber dos cosas que son importantes, muy difíciles e imposibles, de hecho en ninguna economía, que los costos de transacción sean igual a cero, o sea, no debo dejar de hacer una operación porque el costo es caro, o sea, porque el costo de hacerla sea caro, y además no deben existir problemas de agencia. Pero este es el foco de la clase. El foco tiene que ver con la beautiful people, ¿ya? Las personas beautiful people, o los agentes racionales, deben ser personas, y con eso estoy hablando de mí, de Carlos y de todos ustedes, inversionistas que estamos tomando decisiones. Debemos ser, primero que nada, personas racionales para tomar las decisiones, debemos ser autónomos, o sea, no podemos estar preguntándole a alguien qué le parece si es que hago esto o esto otro, y además de eso, debo tomar información, la información que tengo, construir mis creencias, pero lo más importante, en la medida que vaya llegando nueva información, yo debo estar disponible para crear nuevas creencias. No puedo quedarme con la primera creencia que me construyo al minuto de empezar a analizar esa información. Oye, ¿Ya? Nico, tengo una pregunta. Sí. Porque quizás las personas que te están escuchando dicen, ah, mira, y dice racional, yo soy racional. Ah, mira, autónomo, yo igual soy autónomo. Entonces, en promedio, más o menos, las personas, ¿cuántas de estas características cumplen en la realidad? O sea, yo creo que no hay nadie, con el respeto de todos, por supuesto, no hay nadie que tengamos el 100% de todo esto, de todas estas características. Por ejemplo, nadie, o al menos yo no tomo decisiones 100% autónomas. Probablemente tomo muchas decisiones, pero generalmente uno tiende a tomar decisiones en equipo, ya sea si son decisiones que afectan a la casa, será con tu pareja, si son decisiones que afectan en tu trabajo,
¿Será con tu jefe o será con algún colaborador, con algún par, etcétera? En general, las personas somos animales de tribu y tendemos a tomar decisiones no autónomas. Sin ir más lejos, muchas veces nos ha pasado en los entrenamientos que las personas tienden a preguntar qué pasa si es que toman esta decisión o qué pasa si es que esta hipótesis que están pensando es o no es. En general, todos preguntan, ¿ya? ¿Qué significa ser racional? Racional significa no dejarse llevar por los sentimientos. Y aquí les pido que pongan pausa y retomemos esto un poquito más adelante cuando les muestre el efecto de los sentimientos en nuestra forma de tomar decisiones. Se van a sorprender cómo nuestros sentimientos modelan nuestra forma de tomar decisiones. Después, la tercera, también lo vamos a revisar un poquito más adelante. La gente, nosotros tendemos a tomar la primera información que obtenemos y tendemos a quedarnos, a generar buenas creencias. Pero después de eso, cuando hemos trabajado por crear una creencia que es sólida y robusta con esa información, cuando llega información nueva que pueda ser contraria a lo anterior, nos cuesta muchísimo cambiar nuestra creencia. Y eso es porque en realidad nuestra cabeza está adaptada para hacer el mínimo esfuerzo. Y está evolucionada en un mundo que era mucho más sencillo del mundo que hay ahora. Vamos a verlo nuevamente cuando veamos anclas. Y finalmente, nosotros tratamos de tomar decisiones óptimas. Obvio que todos tratamos de hacer lo mejor que sea posible. Pero está científicamente demostrado que, de hecho, ustedes saben que uno de los problemas que los matemáticos al día de hoy, los matemáticos más prestigiosos del mundo compiten entre ellos, es en resolver el problema del vendedor viajero. Problema que hasta ahora, con toda la capacidad matemática que existe y con toda la tecnología, no puede ser resuelto. Entonces, si hay problemas de esa índole que todavía no pueden entregar un óptimo, porque todavía no tenemos herramientas para poder encontrarlo, dudo que mi cabeza sea capaz de encontrar óptimos en escenarios que son altamente complejos. Bien, vamos rápidamente para entrar en materia. Friedman y Fama, ambos padres de la finanza, hay más, pero estos son uno de los padres de la finanza moderna, dicen que las finanzas se deben sostener en dos grandes pilares. El primero, que los agentes sean racionales, o sea, ¿qué es lo que hacen los agentes? Comparan el precio del activo con el valor del activo. Entonces, si es que encuentran que el valor del activo está por sobre el precio, van a ir a comprar. ¿Por qué? Porque van a comprar a un precio más barato de lo que realmente vale. Y viceversa, si es que los agentes detectan que el precio está por sobre el valor, van a salir a vender porque se dan cuenta que si venden en este nivel, van a poder vender a un precio que esté por sobre lo que realmente vale. ¿Ok? Además de eso, Fama, premio Nobel también, dice que los mercados eficientes tienen todos los mecanismos necesarios para hacer que el precio sea un reflejo del valor. O sea, que en el mercado de Fama no es necesario hacer valorización de activos, sino que simplemente basta con mirar el precio para saber cuál es el valor real del activo. Y así evolucionamos durante 70 años ya, desde 1950, con todo lo que conocemos respecto del mundo de las inversiones y las finanzas. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que los conductivistas irrumpen en el medio desde la psicología y dicen, mira, está bueno esto de los mercados eficientes, pero en realidad el tema de los agentes racionales no me termina de cuadrar, porque yo observo la realidad y al observar la realidad veo que los modelos no están resultando. Porque si el precio fuera representativo del valor, entonces ¿por qué existen burbujas? No tiene sentido que el precio suba durante varios meses y en 2 días se desplome a niveles incluso menores que los niveles previos, si es que el precio representa el valor. ¿O acaso los activos, los fundamentos del activo cambian tan drástico en 2 días como para destruir todo el valor que acumularon durante meses? Y así empezaron a encontrar un montón de anomalías de mercado, anomalías que les voy a presentar enseguida. Y empezaron a darse cuenta
que este tema de los pilares de las finanzas neoclásicas, algo estaba pasando. No estaban 100% mal, por supuesto, no hay nada que sea 100% malo, pero al menos necesitábamos tener nueva información para comprender y entender mejor el mundo en donde vivíamos. Y sale una hipótesis, que es la hipótesis de los inversionistas naïves, que son inversionistas que son, siempre se me olvida la palabra, ilusos, que participan en los mercados, pero en realidad no saben bien lo que están haciendo y se dejan llevar fácilmente por la opinión de falsos expertos o por la masa o por la manada. Y empezamos a encontrar que la participación de estos inversionistas naïves comenzaban a hacer que el precio empezara a despegarse del valor real de los activos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se generan o cómo se crean las burbujas? Bueno, la historia, la principal y la que todo el mundo cuenta, nace en el siglo 1400, en el siglo XIII, en Holanda, en los Países Bajos, ¿cierto? La flor imperial, la flor de la corona era el famoso tulipán, ahí se ve en el cuadro, ¿cierto?, cómo va la reina con los tulipanes, y todas las familias aristócratas, ¿cierto?, las familias más acaudaladas, lo que querían hacer era tener el mismo nivel que la monarquía. Entonces comenzó a generarse un mercado naciente, efervescente, ¿cierto?, en torno a los tulipanes. Bueno, el tema está en que los tulipanes son recursos biológicos, así que se necesitan 3 meses, en esa época probablemente era más, hoy día la tecnología lo puede producir en 3 meses, pero antes probablemente era más. Y entonces los tulipanes se empezaban a agotar rápidamente en los mercados, haciendo que la escasez comenzara a presionar el precio del activo a niveles altos. Este aumento en el precio empezó a generar un alto interés por los productores para poder aumentar sus producciones de tulipán en busca de una mejor rentabilidad. Y entonces comenzaron a presionar todos juntos a la industria productora de bulbo de tulipán. ¿Ya? El tulipán nace de una papa, es un bulbo. Entonces todos fueron a comprar bulbos de tulipán para producir más tulipán, para poder vender más, y se encontraron con que hubo un quiebre de stock en los productores de bulbos de tulipán. Y los productores de bulbo de tulipán, muy innovadores, dijeron, pero mira, no te vayas, ¿qué te parece si firmamos un contrato ahora en donde yo me comprometo a venderte tantos bulbos de tulipán en tantos florines en 3 meses más? Entonces, obviamente, los productores decían, bueno, entre irme sin nada a la casa e irme con un contrato para asegurar la producción en 3 meses más, prefiero entonces comprar ese contrato. Y ahí comienza el primer contrato forward, ¿ya? Y resulta que empezamos a armar un mercado de contratos de bulbos de tulipán. Y estos contratos empezaron a proliferar y empezaron a ser intercambiados, incluso a cambio de apuestas, en las distintas tabernas, en el subterráneo de las tabernas. Ahí nacieron los primeros mercados financieros. Ahí se intercambiaban estos instrumentos, que en ese caso eran solamente contratos. Y entonces se empezó a generar una fiebre, porque todo el mundo tenía altísimas expectativas de lo que iba a pasar con la flor de tulipán, haciendo que entonces se presionara fuertemente el precio de los contratos. Y resulta que el contrato, si bien es cierto, tenía un valor intrínseco, porque te permitía tener bulbos que te iban a permitir 3 meses después vender tulipán, claramente el precio que alcanzaron esos contratos no respondían al valor. Pero ¿qué es lo que veía el inversionista naïf? Veía que este contrato se había vendido a un 10% más barato la semana anterior. Entonces veía que en una semana este contrato subía de precio en un 10%. Era muy rentable comprar estos contratos para revenderlos después, porque veíamos cómo se iba aumentando el precio en forma sostenida a través del tiempo. Bueno, terminó por ocurrir lo que todos sabemos. Llegó el momento de ir a cobrar los contratos. Los contratos tenían un precio exorbitante, haciendo que a costeo una flor de tulipán llegase a costar
350 florines, que a conversión de cabezas de chancho son como 32 cabezas de chancho. O sea, una vara de tulipán llegó a tener un precio equivalente a 32 cabezas de cerdo. Haciendo obviamente que todos los que tenían contratos salieran a vender los contratos en forma desesperada. Y haciendo entonces que la primera burbuja explotara en el mundo. Acá tenemos una foto más reciente, algo que se entiende mejor. Acá tenemos el Nasdaq, perdón, el S&P 500. Y fíjense cómo el S&P 500, arriba, la celda que tienen arriba, la línea, esta línea que va por arriba, es el precio, y estas barras que se van acumulando acá en el eje de las X es el volumen transado. Entonces, esta foto es muy representativa porque uno ve claramente que el precio sube, ¿cierto? Tiene un aumento acá, pero después el precio comienza a subir en forma digamos, tendencial, casi exponencial. Y uno diría, bueno, a ver, sin conocer, por supuesto, sin conocer el final de la película, uno diría, bueno, aquí, esto está raro porque el precio está subiendo. Y como estamos en un beautiful market con beautiful people, lo más probable es que algo está ocurriendo en las empresas de Estados Unidos que hace que sus fundamentos, o sea, sus flujos de caja y su riesgo, sea tan bueno que el valor esté aumentando en forma exponencial. Y por eso el precio está subiendo. Pero en realidad cuando uno ve el volumen, uno se da cuenta que el increíble aumento en el volumen en esta década acarrió con ello un tipo de inversionista que tenemos que empezar a conocer, que son los famosos noise traders. O sea, que son inversionistas que son altamente influenciables por factores irracionales y que por lo tanto su forma de operar y su forma de invertir hace que los precios se desacoplen del valor, generando entonces lo que vieron aquí en la burbuja de las .com. Aquí, previo al 2000, había una fiebre por las empresas que eran las famosas .com, empresas que prometían una rentabilidad que se iba a generar a cambio de las visitas y del número de clics que se iban a hacer dentro de las páginas. Efectivamente, después de la primera entrega de resultados, vimos que no existía todavía la utilidad. Eso no significa que no iba a existir más adelante, pero al menos en ese año no cumplieron con las expectativas de rentabilidad, el precio estaba en las nubes, y aquí es cuando la burbuja comienza a reventar. La burbuja revienta cuando los inversionistas profesionales comienzan a salirse del mercado. Entonces, esto ocurre en el siguiente orden. Empieza el precio a subir, producto de los fundamentos, los inversionistas profesionales comienzan a comprar, porque es una inversión rentable, los inversionistas, ¿cómo se llaman? Los noise traders, miran el precio, no miran los fundamentos, pero miran el precio y dicen, ah, esto está bueno, mira cómo viene subiendo. Y comienzan a invertir detrásito de los inversionistas profesionales, haciendo que esa intención de inversión hace que los precios comiencen a subir. Y esa historia comienza a replicarse, porque mientras más entran, más sube el precio. Y mientras más sube el precio, más personas entran. Aquí es donde los inversionistas profesionales dicen, wow, ¿qué está pasando? Fíjate que yo calculé el valor, pero mira dónde está el precio. Hasta llegar un minuto en cuando entra nueva información al mercado, que generalmente es cuando las empresas toman utilidad, cuando los inversionistas profesionales dicen, mira, el anuncio de utilidad no está bueno, las claves de las señales de la economía no están buenas, así que mejor salgámonos ahora, que el precio está altísimo. Como se salen, el precio baja, no tanto, pero baja, haciendo entonces que los noise traders caigan en pánico y salgan en masa, haciendo que los precios se desplomen fuertemente. No hay evidencia, no es posible predecir una burbuja, sí es posible explicarla una vez que haya ocurrido, que es lo que estamos haciendo.
No podemos ni tenemos herramientas para poder predecir posibles burbujas en el futuro. Pero sí tenemos suficiente evidencia que respalda que los noise traders existen y que cada vez que entran en los mercados en forma masiva, los mercados se vuelven altamente peligrosos. ¿Ok? Nico, te puedo hacer una pregunta. Sí, obvio, obvio. Tengo una duda igual porque si dividimos a estos dos agentes como inversionistas profesionales o institucionales e inversionistas noise traders o irracionales, igual es peligroso para los inversionistas institucionales ir en contra de los noise traders, porque quizá, y te pregunto a ti, es difícil ir en contra de la masa. Pues puede ser, me pongo como en la posición de que los institucionales se vayan cortos, que quieran vender mientras el precio sigue subiendo. Entonces, mi pregunta es, eh, si es muy riesgoso para los institucionales irse en contra de los noise traders y, y cómo se da cuando la burbuja revienta. O sea, ¿cómo es la cadena? Esa es mi pregunta. ¿Por qué se da justo en el punto más alto y no un mes antes? A eso voy. No sé si... No, lo que pasa es que se da, ahí estamos viendo la historia, Carlos, se dio porque se dio ese día. En algún minuto se podría haber dado, quizás la campana se podría haber desplazado antes o después, fue lo que pasó. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay algo y evidencia existe de eso, de que los profesionales, sobre todo los inversionistas que se dedican a manejar las inversiones de otros, eso se llama administración delegada de cartera, los fondos mutuos, etcétera, los family office, los multifamily office, todo ese negocio, hay evidencia suficiente que respalda la existencia de problemas de agencia. ¿Qué significa un problema de agencia? Bueno, si tú eres cliente mío, Carlos, y yo manejo tu dinero, yo a ti te cobro comisiones, pero yo sé que tú me estás monitoreando a mí respecto de lo que yo hago. Entonces, hay evidencia que señala que los inversionistas profesionales tenderían a replicar algunos comportamientos de los inversionistas noise trader en ciertos sectores, porque el cliente va a empezar a cuestionar el profesionalismo de los portafolio managers porque no incluyen, por ejemplo, acciones tecnológicas en su cartera. Entiendo, me queda Empezando claro. a entrar en un problema de cliente, o sea, un problema de cliente, de agente principal. O sea, yo, oye, Carlos, yo te estoy pagando, yo estoy viendo que tu cartera no tiene ni una tecnológica y resulta que todo el mundo habla que las tecnológicas son lo mejor de lo mejor y el futuro de la humanidad. Claro, y al final como por mucho que los institucionales digan, ok, mira, los fundamentos me dicen que esta acción debería costar mucho más barato, salir a vender y mientras el precio sigue subiendo, para los inversionistas que son clientes te van a decir, oye, pero ¿por qué estáis fuera si esto rentó un Exacto. 10% el mes pasado? No, es que mira, los fundamentos me dicen que no debería costar eso. ¿Y qué me importan a mí los fundamentos si yo quiero rentabilizar la plata? Exacto. Todos esos segos los vamos a ver enseguida. Ya. Todos esos segos los vamos a entender ahora enseguida. ¿Alguna otra rápidamente? Porque uno puede decir, bueno, los chicos lo que están haciendo es que seleccionaron una cosa específica, con un gráfico y además una foto de una niña bonita con tulipán en la mano, para convencernos de que esto es así, pero en realidad no es así. Entonces, bueno, vamos a la ciencia y empecemos a mirar qué otras anomalías ha encontrado la ciencia que reafirma el concepto de que muchas veces el precio no representa el valor, que es el foco, ya les dije, de esta clase. Bueno, por ejemplo, rápidamente, hay varios autores que estudian que la volatilidad de los activos no coincide con el momento y el día cuando entran las noticias relevantes para el activo. O sea, de alguna forma está desacoplado el mercado. Al parecer no sería tan eficiente, como decía Fama, o probablemente los inversionistas no están actualizando sus creencias con la nueva información que está obteniendo, porque los procesos de volatilidad, el momento de volatilidad, que es cuando piensen que los mercados son como una especie de laguna que está en calma, bueno, nunca está en calma, pero imagínense una laguna que está en calma, información nueva sería como una piedra que entra en la laguna.
Entonces nosotros esperamos que si el tamaño de la piedra es suficientemente grande, esperamos que la laguna se disturbe, o sea, que haya movimiento en el agua. Lo mismo ocurre en los mercados. Cuando hay noticia, existe volatilidad. ¿Por qué existe volatilidad? Porque todos los agentes reciben la noticia, actualizan sus creencias y salen a hacer operaciones en virtud de las nuevas creencias, generando volatilidad. Entonces, si eso fuera así, tal cual, debiese coincidir el día de entrada de información con los procesos de volatilidad. Pero la verdad es que hay información que dice que no coincide en varias ocasiones. Además de eso, y aquí me voy a ir directamente a Chile, en uno de los más importantes en el área, él estudió y dijo, bueno, a ver, los dividendos son un fundamento muy importante de las acciones. O sea, muchos inversionistas hacen sus expectativas de flujo de caja y de tasa de descuento mirando los dividendos que va a pagar la empresa. Entonces, debería coincidir que la volatilidad del precio debiese ser muy coincidente con la volatilidad de los dividendos. Porque de esa forma, entonces, estamos viendo que un cambio en la información de los dividendos genera un cambio en las creencias y por lo tanto ese cambio en las creencias genera decisiones de inversión y eso impacta al nivel de precio. Pero al momento de explicar, encontró que los movimientos en el dividendo no alcanzan a explicar ni siquiera la mitad de la volatilidad de los precios. O sea, nuevamente falló esto del concepto de que el precio es igual a la volatilidad. Otro concepto, la persistencia del efecto de ingreso. Bueno, hay suficiente información también, suficiente investigación, que señala que las noticias entran a los mercados, pero no solamente afectan en el día que entraron en el mercado, sino que muchas veces terminan afectando por varios días el comportamiento del precio. En particular, nos referimos a una de las noticias más importantes, que son las noticias cuando las empresas anuncian utilidades. O sea, cuando salen a mostrar su estado financiero y dicen, mira, así me fue, estos fueron los resultados del año, nosotros deberíamos esperar entonces que eso impactara fuertemente, o que impactara, dependiendo del anuncio, por supuesto, al momento de anunciar que cambiara el precio. Nuevamente, y voy a recordar el mecanismo porque lo vamos a ocupar enseguida, nuevamente el mecanismo es, mira, voy a mirar la información, actualizo mi creencia antigua con la información nueva, tomo decisiones de inversión. Esto es, y disculpen que me quede pegado, pero esto es importante, mira, el mercado está en calma, imagínense una laguna que está en calma. Eso, el mercado en calma significa que el precio es igual al valor. ¿Ya? Entra información, vamos a suponer que es información positiva. O sea, cae una piedra al estanque. Como cae una piedra al estanque, yo voy a actualizar mis creencias que habían argumentado el valor actual, el valor de ahora, lo voy a actualizar. Y actualizar mis creencias significa ahora que el valor que yo percibo está por sobre el precio. Porque la información fue positiva. Si yo observo que hay un diferencial ahora entre el valor y el precio, voy a salir a comprar. Porque el precio está por bajo el valor. Y ese aumento en las compras va a ser en un mercado eficiente que el precio nuevamente vuelva a estar en tándem con el valor. O sea, la laguna vuelve a su calma. ¿Ok? Entonces, lo que vemos aquí es que está en equilibrio, cae la información y el valor comienza a subir lentamente, se demora varios días, y el precio va siguiendo el valor lentamente, demorándose varios días. O sea, no hay un efecto en la información, sino que este efecto como que se demora, es persistente a través del tiempo. Otro también bien importante, sobre todo de Greenblatt, este es uno de los autores también muy importantes del área, y Titman también, que señalan que hay evidencia suficiente que permite encontrar algún tipo de persistencia del precio pasado. Ellos cuestionan la predictibilidad, o en realidad la no predictibilidad, que es algo que siempre hemos nosotros discutido acá, si son predecibles o no predecibles los mercados. Bueno,
estos autores encuentran que en ciertos momentos del tiempo los precios presentan alta predictibilidad. O sea, es posible predecir el precio del mañana con el precio del hoy día y del ayer. Ahora, ¿cuál es el punto? No se entusiasmen, no significa que exista la predictibilidad en forma persistente en todos los activos y durante todo el tiempo, sino que en ciertas ventanas del tiempo hay evidencia de existencia de predictibilidad. ¿Y por qué esto entonces derrumba nuestra hipótesis de mercado eficiente y gente racional? Bueno, porque acabamos de decir que la gente racional transa mirando el valor del activo. Entonces, no sé qué tiene que ver el precio pasado en sus decisiones de inversión. Ahora, bueno, ahí hay varias anomalías, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer entonces es irnos hacia el entendimiento de la psicología del ser humano. O sea, decir, bueno, a ver, ya, hay suficiente evidencia de que los mercados a veces no son tan eficientes, por un lado, y por otro lado, que las personas no son, decimos, ¿cierto?, que son menos que racionales, para no decir que somos irracionales, digamos, somos menos que racionales. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, entonces tenemos que entender un par de cosas antes de empezar a entender cómo funciona nuestra cabeza. Lo primero, en el lado izquierdo, tenemos que entender el proceso que nosotros tenemos como seres humanos. O sea, nosotros pensamos, hacemos y sentimos. Y eso no es lineal, sino que es circular. O sea, nosotros vamos pensando, o sea, generamos creencia. Por ejemplo, yo creo que es súper importante que las personas sepan finanzas conductuales. Como creo eso, entonces hacemos un webinar. Y eso es lo que estamos haciendo. Y yo me siento feliz haciendo esto, porque es lo que me gusta. ¿Se fijan? Entonces, Buen las ejemplo. personas... ¿Cómo, perdón? Buen ejemplo. Buen ejemplo, ¿viste? Las personas somos así. Y así lo hacemos en todos casos, ¿ah? Cuando decidimos qué ropa ponernos, si hacer deporte o no, si estudiar o no, si comprar una acción, si comprar un ETF, si comprar una casa, si ahorrar, consumir, comprar una pizza, comprar brócoli, todas esas millones de decisiones que tomamos al día, que la verdad debe estar estudiado, pero no tengo idea cuántos serán, pero deben ser muchas. No tengo idea el número, pero de más que alguien publicó un paper que dice cuántas decisiones toma una persona en promedio al día. Son muchas, sin lugar a dudas son muchísimas. Y todas estas decisiones se van gatillando en función de lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo hago y cómo me siento con esto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que como esto es circular, el cómo yo me siento termina influyendo en el cómo yo pienso. Y por eso replico ciertas cosas y evito otras. Por ejemplo, si es que vámonos a las conductas más exacerbadas, como por ejemplo las drogas. Yo pienso que esto el alcohol. Yo pienso que esto me puede ayudar a evadir el problema un rato y pasarlo bien. Por lo tanto, yo me sirvo un trago. Me siento bien. Entonces, como me siento bien, entonces lo que voy a hacer es que voy a reforzar la creencia de que el trago es un excelente vehículo para poder solucionar mis problemas. Entonces, al contrario, por ejemplo, los niños, yo creo que si pongo la mano en la estufa, va a ser entretenido. Pongo la mano en la estufa, me la quemo. Dolor. Ese dolor hace entonces que yo deje de pensar que poner la mano en la estufa es entretenido. Lo dejo de hacer. Entonces, el cómo yo me siento modela nuestras creencias y también modela, y eso es lo que hay en la fotografía que está a la derecha, modela nuestra forma de utilizar nuestra cabeza. Y eso es lo más increíble de lo que se descubrió en economía conductual. El profesor Kahneman, premio Nobel, año 2000, descubrió, después de mucha investigación, no que el año 2000 lo haya descubierto, sino que décadas de investigación, décadas de pelear contra los economistas neoclásicos, décadas quedándose fuera de los congresos de economía, mandaba sus trabajos y le decía, no, sabéis que no, es que esto no es
psicología, esto es economía. Y él decía, pero si yo estoy aplicando psicología en la toma de decisión económica, ¿esto es economía? No, es que esto no tiene las metodologías que nosotros utilizamos para nuestro campo. Bueno, después de décadas contribuyendo con Sberki, con varios digamos, autores más, que siempre se me olvida, por aquí tengo el libro, Chile, no es Chile, ya, se me fue. Siempre se me olvida el nombre que se la novela, Taylor también, descubrieron que la emoción no solamente modela nuestra creencia sobre las cosas, y aquí por favor póngame atención, el momento más importante de la clase, la emoción modela nuestra decisión de cómo vamos a utilizar nuestra cabeza para tomar decisiones. Porque descubrió que nuestra cabeza está equipada por dos sistemas. Uno se llama Sistema 1, que está en base a la intuición. Es instintivo. Lo modelamos en base a lo que hemos aprendido mirando a nuestros padres, primero como modelo a seguir, mirando a nuestros amigos como modelo a seguir, y hoy día mirando los modelos a seguir que les gusta a todos mirar, cada uno mirará el modelo a seguir que le gusta. Lo diseñamos en base a la práctica, esto es como andar en bicicleta. Después de andar varios kilómetros en bicicleta, vamos modelando formas de decisión que son automáticas e instintivas. El tema está en que es un sistema de decisión que es inconsciente, o sea, yo no soy consciente que estoy tomando decisiones, pero estoy tomando decisiones, como por ejemplo, vestirme. Nadie, o la mayoría, digamos, nadie conscientemente piensa en la mañana, ¿me pondré ropa hoy? No, todos nos ponemos ropa. Podemos discutir qué ropa, pero nadie se pone a pensar primero, hoy día voy a ver si es que me pongo ropa. Ahora, dado que me pongo ropa, ¿qué ropa me pongo? No, nadie, todos se paran, etc. Cepillarse los dientes, por eso es un hábito, es automático. ¿Ya? El cigarro también es un hábito, un mal hábito, pero también es automático. Tengo un problema, prendo un cigarro. Me siento estresado, prendo un cigarro. Son decisiones, pero son inconscientes. Y además de eso son rápidas y de piloto automático. Después tenemos el sistema 2, que es el sistema de pensamiento racional. O sea, ese agente, beautiful people, la gente que soñaron los economistas neoclásicos, está dentro de nosotros, pero está imbricado en un sistema que se llama sistema 2, que se llama pensamiento cognitivo. Es un pensamiento de alto esfuerzo. Aquí es cuando yo me concentro y trato de solucionar problemas que son complejos. Es lento, es trabajoso, cansa, es lógico, o sea, efectivamente es, oye, mira, dado que A es mejor que B, y entonces C es mejor que B, entonces A no es seguro, etc. Hay una lógica detrás de las soluciones, y eso hace entonces que nosotros nos comportemos en forma racional y pensemos. Ahora, el tema acá, amigos míos, es que está cronometrado cuánto en el día, cuántos minutos le metemos a uno y cuántos minutos le metemos al otro. Y resulta que está más o menos demostrado que solamente el 5% de nuestro día a día se hace en sistema 2. O sea, solamente si estamos despiertos, no sé, 12 horas al día o 14 horas al día, solamente un 5% de esas 14 horas estamos tomando decisiones que son conscientes y racionales, con esfuerzo y concentración. El resto es simplemente piloto automático. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, como tenemos entonces dentro de este cerebro a estos dos modelos, ¿cierto? 95% sistema 1 y 5% sistema 2, entonces lo que ocurre es que
nuestro cerebro es un poco torpe para decidir qué va a ocupar, en qué va a ocupar ese 5%. Como es de pensamiento forzoso, lento, concentrado, no podemos estar el 100% de nuestro día metido en ese proceso. Imagínense levantarnos y tomar decisiones cognitivas en todo lo que hacemos hasta irnos a la cama. Probablemente no duraríamos ni siquiera hasta las 11 de la mañana. Entonces, de alguna forma, tengo que escoger qué cosas van a estar en el sistema 1 y qué cosas deberían estar en el sistema 2. Acá abajo, por ejemplo, ven que si alguien me dice, profesor, 2 más 2, 4. Eso está en el sistema 1. No hay esfuerzo, no hay concentración, no hay nada. Es una respuesta automática. Pero en cambio, si alguien me dice, como dice la foto ahí, profesor, 14 por 82, ahí, a ver, pero un poco, déjame sacar una hoja, o al menos déjame meter los números en mi imaginación y empezar a sacar la multiplicación. Me voy a demorar, me tengo que concentrar. No es rápido e intuitivo. Entra al sistema 2. ¿Ok? Nico, ¿Sí? María Eugenia en el chat hizo una pregunta extraordinaria. Pregunta, ¿ese 5% es porque nuestra vida es muy rutinaria? No sé si esté bien, pero a ver si te ayudo con la respuesta. Es por nuestra biología, ¿cierto, Nico? Sí, es porque somos animales que estamos, de alguna forma somos limitados, somos biológicamente limitados. Entonces, nuestro cerebro, María Eugenia, acapara la mayor cantidad de energía, la acapara nuestro cerebro. Entonces, fíjate que en nuestra evolución, nosotros existimos, María Eugenia, por miles de años. O sea, hace miles de años que los Homo sapiens andamos caminando por la selva, y en ese minuto, cuando caminábamos por la selva, teníamos que sobrevivir y preservar la especie. O sea, eso significaba que teníamos que reproducirnos, pero por sobre todo sobrevivir al frío, sobrevivir a los depredadores, al tigre de dientes de sable, que digo yo siempre, y al hambre. Y entonces para eso necesitábamos un sistema, María Eugenia, que nos permitiera tomar decisiones sin generar un gran gasto energético. Porque si no, habían días completos, semanas completas en donde no podíamos comer nada, porque no podíamos salir de la cueva, porque afuera había un tigre dentro de esperándonos. O días completos que recorríamos las planicies y no encontrábamos nada para comer. Y esa foto de los seres humanos cazando un mamut, así pintados con sal, no es así. Nosotros éramos unos bichos que andaban caminando por ahí comiéndose todo lo que con todo lo que se pillaran se lo comían nomás. Ese era el Homo sapiens. Lo que pasa es que el Homo sapiens tenía la capacidad de hacerlo asociado, en tribu. Y eso le costó la vida al neandertal, que solamente podía trabajar entre 2 o 3 individuos. Entonces, siendo más robusto que nosotros y con más capacidades físicas que nosotros, perdía las peleas con el Homo sapiens, porque el Homo sapiens era montonero de 25. O sea, andábamos de 20, 25, esas eran las tribus. Entonces, claramente necesitábamos un sistema que nos permitiera tomar decisiones automáticas, pero porque el mundo era simple en el sentido de la incertidumbre. O sea, no habían mercados financieros que dependiera, cuyo precio de algo dependía de los flujos de caja futuro de algo que no se conoce, con un factor de riesgo elevado. No había esa complejidad. Los mercados financieros existen hace 600 años. El Homo sapiens existe hace más de 300.000. Si nosotros, María Eugenia, pusiéramos la vida del Homo sapiens desde que se creó hasta hoy día, en un día, lo metiéramos en un día, los mercados financieros existirían, escúchame, hace 0,3 segundos. Los mercados financieros todavía no tienen un segundo de vida en la humanidad. Pero nosotros actuamos en forma irracional pensando que son parte de nuestra realidad y nuestra normalidad. Y ese es el problema. Cuando creemos que cosas que son complejas se pueden manejar con el sistema 1. Ahí es donde empieza a entrar el agente irracional. Entonces, nosotros miramos la vida así.
en una parte de nuestra cabeza, el 95% del tiempo somos unas liebres tomando decisiones, y solamente en un 5% de nuestro tiempo somos unas tortugas tomando decisiones. O sea, en algunos casos vamos tomando decisiones rapidito, en otros nos concentramos, tratamos de ver, hacemos nuestro mejor esfuerzo y tratamos de hacerlo de la mejor manera. Entonces, lo más importante, solamente el 5% de nuestro día es una experiencia consciente. O sea, ahora agarren ustedes, anoten todo lo que se les ocurra anotar de las decisiones que toman en el día, y lo más probable es que se anotan 100 decisiones que tomaron hoy día, solamente 5 de esas lo hicieron en un proceso cognitivo, en términos promedio, normales, ¿no? Ahora, ¿cómo afectan los sentimientos a este juego? ¿Cómo afectan los sentimientos a esta decisión de liebre o tortuga? Liebre o tortuga. No puede ser siempre tortuga. ¿Por qué? Porque es caro. Entonces no puedo estar todo el día tortuga, 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 porque es demasiado caro. Es cansador. En algún minuto la cabeza se me va a cansar tanto que me voy a engañar a mí mismo y voy a decir, pero un ratito liebre. Eso es normal. ¿Cómo afectan los sentimientos? Bueno, los sentimientos entonces afectan a nuestra forma de cómo tomamos decisiones en cuanto a qué sistema usar. Por ejemplo, si estamos contentos, si estamos felices, si estamos eufóricos porque el precio de un activo subió, porque miramos en el portal y vimos que la rentabilidad es positiva, eso nos genera un sentimiento de alegría y felicidad. Y ese sentimiento de alegría y felicidad nos hace pasar a un modo liebre. ¿Por qué? Porque como estoy contento y feliz, me descuido y entonces comienzo a tomar decisiones con piloto automático. Desde otra perspectiva, si lo veo en mi portal y hay una pérdida en la rentabilidad, estoy triste, me da miedo, me da susto, no me gusta. Entonces, lo que hago es que empiezo a evitar tener que tomar decisiones. Nuevamente, es la liebre la que sale a salvarnos y a empezar a tomar decisiones que sean rápidas y automáticas, seriadas. No me quiero concentrar, no me gusta, porque me siento mal, me siento triste. Entonces, nuestra forma de sentir modela nuestra elección inconsciente de qué sistema vamos a utilizar para desarrollar una u otra tarea. Este tema es claramente cognitivo. O sea, no es un tema de que, es que hay uno que es más tonto que otro, uno más inteligente que él, uno es más serio que este otro es más... No, es simplemente un tema de capacidad cognitiva. Y nuestra capacidad cognitiva es limitada. Entonces, nuestra forma de pensar es limitada también. Ahora, ¿qué pasa? Las creencias que vamos formando pueden ser modeladas por reglas generales, que se llaman las famosas heurísticas. O sea, a ver, ¿cómo funciona la liebre? Con reglas, en forma automática. Empiezo a construir reglas de decisión que me permiten tomar decisiones rápidas frente a distintas preguntas y distintos problemas. El tema está en que para una gran cantidad de casos, las heurísticas están más que bien. Para todo lo que sean decisiones con baja incertidumbre y decisiones mecánicas, en un mundo mecánico, lineal, no complejo, las decisiones automáticas son lejos la mejor alternativa. Son rápidas, baratas, eficientes, anda perfecto. Pero cuando nos movemos a un mundo complejo, no lineal, en donde las relaciones no siempre son las mismas, en donde si yo meto 100 de input, no tengo idea si van a salir 10.000 de output o 0 de output, porque hay alta incertidumbre y no hay linealidad. Entonces, ocupar heurísticas en esos escenarios complejos puede ser altamente peligroso.
como en el caso de las inversiones. Aquí algunos casos de heurísticas. Hay muchos más, pero estos son los más importantes. Los primeros de esos son los anclas mentales, ¿ya? Las anclas mentales son cuando yo me aproximo a algo, veo la información, armo mi creencia y después tomo una decisión. Pero después, al siguiente día, cuando entra nueva información, yo no estoy dispuesto a hacer nuevamente este proceso de meter la información, elaborar nuevas creencias y tomar nuevas decisiones, sino que simplemente me quedo con la información del pasado. O sea, quedo anclado a las decisiones del pasado. ¿Cómo se ve esto en la finanza? Por ejemplo, en el caso del precio. ¿Ya? El típico ejemplo de anclas es cuando hay evidencia en donde los inversionistas toman decisiones de comprar y vender dependiendo del precio que compraron. Entonces, si bien es cierto, es información relevante, el hecho de que yo haya comprado a 75 y que ahora esté a tanto o a tanto menos, no debería afectar a mi decisión. Lo importante es evaluar siempre que el valor esté alineado con el precio. El sesgo de representatividad. Nosotros somos muy buenos para hacer estereotipos, y esto no solamente nos pasa con las personas, también nos pasa con los activos financieros. Hoy día uno de los estereotipos más de moda es que las empresas tecnológicas son altamente rentables, porque el futuro de la humanidad está en ese tipo de empresas. Entonces hacemos un estereotipo, y después cualquier empresa tecnológica la pasamos por el estereotipo. Ni siquiera miramos el valor. Llega y pasa rapidito. ¿Por qué? Porque es tecnológico. Y ya, armé mi estereotipo. Sí, pero ¿y el flujo caja? ¿Y esta empresa resolvió el problema de seguridad que tenía? ¿Y esta empresa tiene la escalabilidad que puede tener? No, es que es tecnológica. Estereotipo. Sesgo de disponibilidad. O sea, somos muy lábiles a recordar, a ponderar información que es fácil de recordar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los eventos extremos, como por ejemplo las crisis, son eventos que nos quedan en la cabeza y tendemos a tomar decisiones ponderando muy fuerte la probabilidad de ocurrencia de ese evento extremo, cuando en realidad la probabilidad es la probabilidad de un evento extremo, muy pequeña. Oye, Pero Nico, como nosotros lo vivimos y sufrimos por eso, entonces nuestra emoción nos deja, esa información nos deja muy rápida, queda rápida de recordar, queda disponible, por eso se llama sesgo de disponibilidad. Y como está más disponible que otra, entonces ocupo esta para poder tomar decisiones. Y no ocupo la información real. Dime, Carlos. sí, no, yo te pregunto si este sesgo de disponibilidad también se da en el caso, por ejemplo, de la prensa, porque, no sé, pues si yo estoy en una corredora y la corredora me manda todos los días que invierta en Latam o en lo que sea, a la hora de invertir voy a estar más propenso a invertir en esa acción que la he visto más, que está más en los medios de comunicación, que salen las noticias, que salen los diarios, y me imagino que eso no solo me pasa a mí, sino que le pasa a toda la gente que tiene acceso a esa información. ¿Eso también es algo de disponibilidad? Sí, claro, po. Y cuando, por ejemplo, Felicia Forrado te manda un mensaje de texto al celular diciéndote cosas, y tú tenías el celular acá en la mano, obviamente que tendría a ocupar la información que tenías disponible acá en el celular. Es Entiendo. exacto. Ya. Y mi favorita, pero esta me tiene en el suelo, es la sobreconfianza. ¿Ya? O sea que los inversionistas sentimos que tenemos mayores capacidades que la que realmente tenemos. Eso nos hace descuidarnos, estar en el sistema 1 y tomar decisiones de inversión y finanzas siempre tomando en forma descuidada, porque creemos que tenemos más habilidad de lo que tiene el promedio. ¿Ya? Sí. Oye, Nico, yo te puedo dar un ejemplo de cuando fui sobreconfiado para que se ¿Sí? entienda mejor. Porque Dale. esto le pasa a todo, esto pasa sobre todo en las tareas que no son tan, o que no creemos que son tan complejas, porque, por ejemplo, si te dicen, oye, vaya, tú sabías arreglar un motor V8 de un Audi, ahí tú no vayas a decir, no, yo la verdad no sé nada, porque esa actividad es muy compleja y todos saben que es muy compleja, pero a mí me pasó, cuando trabajaba en Paraguay, me invitaron a jugar tenis a la casa del gerente general de la empresa donde trabajaba, y yo ¿Ya? dije, ya, pues, tenis, como yo siempre vi al Feña González, ahora veo a Garín Grito todos los puntos.
y soy bueno para el ping-pong. ¿Cómo puede ser tan difícil ir a jugar tenis? Bueno, cuento corto, pequé sobreconfiado, pasé vergüenza. Ese es el resumen de la sobreconfianza. Y eso nos pasa en cualquier ámbito, por eso me quería contar ese ejemplo. Sí, bueno, nos pasa mucho la sobreconfianza, es muy difícil de manejar porque cuando uno se concentra y hace bien una actividad, tiene una emoción positiva. Esa emoción positiva, que es felicidad, hace que tu elección inconsciente de qué sistema vas a ocupar para repetir la actividad sea el sistema 1. Entonces, empezáis a hacer la misma actividad que te fue bien porque la hiciste en el sistema 2, ahora la vais a hacer en el sistema 1. Pero el sistema 1 se va a equivocar porque es automático y por tanto te va a ir mal. A mí me pasa en mis evaluaciones docentes, me pasa eso. Un semestre bien, otro semestre mal. Un semestre bien, un semestre mal. Entonces, claro, un semestre me va súper bien, uno se descuida, el siguiente ramo lo hace más descuidado, más en piloto automático y te va mal. Claro, buen ejemplo No también. tiene otra, y no tiene otra explicación. Y es tu capacidad, es el entorno, son los estudiantes, la universidad. No, es porque tomaste decisiones en sistema 1. Cuando el sistema 1 es para tomar decisiones de qué ropa te vas a poner. Y punto. Nico, ¿te puedo ¿Vale? hacer otra pregunta antes de avanzar? Sí, dime. Dado como estamos hablando de inversiones al final, ¿cuál es el consejo en relación a los sistemas? ¿Alterna, usa a veces el sistema 1, ve si te va bien, o usa el sistema 2 siempre en caso de decisiones que tengan que ver con ahorro, con inversión, con planes de largo plazo? ¿Cuál es el consejo acá para que seamos conscientes de lo que tenemos que hacer? No sé si vais para allá, pero... Hacia allá voy. De hecho, ahora vamos a terminar con eso. Algunas reflexiones que no son verdades para nada, sino que se las dejo acá para que quedemos pensando. Lo primero, las personas somos menos que racionales. Claramente a todos nos pasa, está bien, somos seres humanos y no pasa nada. El primer paso es reconocerlo. Segundo, tenemos que entender para evitar errores. O sea, si somos racionales, o menos que racionales, perdón, admitámoslo y de esa forma vamos a comenzar a evitar errores que antes cometíamos, producto que no éramos conscientes de que éramos irracionales. Ahora, ¿cuál es el tema? Y esto es un tema de política pública. Si todos nos equivocamos al mismo tiempo y en forma masiva, entonces comienzan los problemas en los mercados financieros. Y tenemos estos comportamientos de exuberancia, o sea, los precios son altamente volátiles o toman tendencias positivas sin explicación alguna, los fundamentales no se están moviendo, pero esta cuestión está aumentando en forma exponencial. Y obviamente tenemos que conocernos y empezar a crear hábitos para combatir la irracionalidad. ¿Qué hábitos deberíamos crear como inversionistas? ¿Ya? Que es como lo que a nosotros nos interesa acá en el podcast. El primer hábito es repetir el mantra: oye, soy menos que irracional y es muy normal que el 95% de las decisiones que yo tome las tomo con piloto automático, en forma descuidada y rápida, aplicando reglas de decisión. Eso es lo primero. Lo segundo es apartar momentos del día para pensar en los mercados financieros y sobre todo en una política de inversión. Es clave tener una política de inversión escrita desde lo racional, pero escrita. O sea, por ejemplo, mira, no voy a poner más del tanto por ciento de mi riqueza en acciones, no voy a poner tanto por ciento más en propiedades, o por ejemplo, si voy a comprar una acción, no voy a comprar acciones con un beta superior a 1,5, o no voy a comprar acciones, voy a comprar bonos, no tengo idea. ¿Cuál es tu política de inversión? Y una vez que tengamos esa política de inversión, lo mejor es una vez a la semana como máximo, ya, ojalá 2 veces a la semana, mirar tus portafolios, mirar tu finanza, mirar tus gastos, mirar tu ahorro, mirar tu, etcétera, media hora, 1 hora en la semana en forma concentrada y consciente. En vez de estar tomando decisiones automáticas toda la semana, es mejor que concentremos todas esas decisiones en 1 minuto de la semana, en 1 hora, que aunque nos canse, no importa, va a ser una forma pensada, racional, y el resto de las decisiones deberían quedar programadas en piloto automático, a través de una política.
Si ahorro, deja que automáticamente el empleador te descuente y te deposite en tu AFP, o te deposite en tu APB, te deposite en un seguro. Si es que no es el caso, bueno, tú automáticamente generas cierta rutina, como por ejemplo recibir el sueldo y transferir rápidamente la plata a una cuenta de corredora, pagarte a ti primero, ¿cierto? Antes de ponerte a gastar. Bueno, hay hartos hacks que podemos estar hablando, pero principalmente la principal recomendación sería ser consciente de la racionalidad y dos, tomarse un minuto a la semana para poder entender cuál es tu relación con el dinero, tomar las decisiones importantes y dejar una política escrita para que te permita en ciertos minutos que no es esa hora de concentración, tomar decisiones en forma más de piloto automático, pero a través de una política, eso es lo que digo. Nico, para agregar algo a lo que decís, darle énfasis al tema de la política y dar un mensaje que creo que es súper importante, es que la política es personal. Cada uno define sus propias inversiones y su propio riesgo. Lo importante es que te haga sentir tranquilo. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo 27 años y a mí me da lo mismo la plata que tengo en la AFP. No la veo nunca, no me interesa. Lo único que sé es que voy a estar en el fondo A por mucho tiempo porque estoy convencido de que a largo plazo me va a generar más riqueza. Ahora, si tú eres una persona que tiene 27 años o 30 o 35 y cada 2 días mira los fondos de pensión y se vuelve loco cuando los fondos bajan, probablemente tu nivel de riesgo es más bajo que el mío y por lo tanto tu política debería estar centrada en tu nivel de riesgo para que no lo pases mal invirtiendo. Eso. Oye, Nico, tengo una pregunta. Esto que Dale. hablamos, que en general lo hablamos en mercado accionario, ¿aplica también para, por ejemplo, un mercado inmobiliario? Porque yo podría decir, entonces los mercados accionarios son súper difíciles, yo no me voy a meter porque voy a ir a comprarme departamentos que solo van a subir en el tiempo. Sí, claro, en los mercados inmobiliarios yo te diría que al contrario. O sea, si es que hablamos de mercado imperfecto, el mercado inmobiliario debería estar antes que el mercado accionario. O sea, es más imperfecto el inmobiliario que el accionario. Y es porque la información no es 100% pública ni está disponible como en el caso de una acción que está abierta, que está regulada, que está normada y que hay protocolos de mercado de información, cosa que no ocurre en el mercado inmobiliario. Y es Dale. exactamente lo mismo, o sea, acá es, revisa tu creencia. ¿Por qué quieres comprar esta propiedad? No, porque esta propiedad va a subir en los próximos años de precio. Está genial, buena idea. Ahora, revisemos, ¿esa creencia es racional? ¿Está construida en base a qué? ¿En base a la opinión de alguien? Que tú lo tenés como referente, que tú escuchaste, en base a lo que escuchaste en las noticias, o en realidad es una creencia real construida en base a sustento y a fundamentos reales. Entonces, todas esas cosas se tienen que ir haciendo, pero se tienen que ir haciendo en algún momento del día en donde esté dispuesto a concentrarme y a tomar una decisión consciente y calculada. Entonces, no puedo estar haciéndolo a cada rato, porque el cerebro no me va a permitir, porque es limitado. Y por Sí. eso digo que una vez a la semana deberíamos dedicar una hora para tomar decisiones de nuestro dinero. Y las primeras decisiones son mucho más básicas que invertir en acciones o en renta fija, o sea, o en inmobiliaria, sino que decisiones en cuanto a gasto. ¿Cuánto estoy gastando en el mes? ¿Cuánto porcentaje cuánto estoy ahorrando? ¿Por qué no estoy ahorrando? Todo eso está en base a creencia. Si no ahorro nada es porque creo que el ahorro no es importante. Quizás lo creo en forma inconsciente, pero lo creo porque estoy tomando una decisión. Y esa decisión está siendo automática. Entonces, ¿vamos a dejar que nuestra relación con el dinero se haga en piloto automático? Bueno, si la respuesta es sí, bueno, dale, no hay problema, pero tienes que estar entonces consciente de que tu cabeza, en piloto automático, no va a poder funcionar bien en esos contextos. Extraordinario. O, o renunciar a eso y decir, oye, chuta, sí, en realidad estoy afecto a la irracionalidad porque soy ser humano, entonces lo que voy a empezar a hacer ahora es que una vez a la semana, en algún horario que sea cómodo,
que me pueda concentrar, me voy a enfocar 1 hora en mis finanzas. Y así al menos voy a tener 1 hora de toda la hora de la semana concentrada y enfocada en tomar decisiones racionales. Súper. Oye, Nico, invito a todos los que quieran preguntar. Este es el momento de prender las cámaras, de sentirse cómodo, de sentirse en un lugar seguro para preguntar lo que sea, porque no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan. Así que, bueno, adelante, por favor. Si nadie tiene preguntas, yo pregunto. No, pero yo sé que alguien tiene preguntas. María Eugenia, ¿te gustaría preguntar algo? Y en el chat no hay nada. Sí, es que por eso. Sí, La sí, María yo quiero Eugenia hizo una- preguntar, Dale, María Eugenia. A ver. Nico, mira, cuando nosotros partimos este curso, al curso anterior, señalaste que un objetivo, nosotros teníamos que tener objetivos para poder eh, coordinar nuestras finanzas y poder tener un futuro mejor con respecto a los dineros que vamos invirtiendo. Por ejemplo, en tu caso tú decías que era para pagar en la universidad a uno solo de tus hijos, o un Más que viaje, racional, más racional. claro, o un viaje, eso, o una casa, o un auto, lo que fuera. Esos objetivos están planteados desde el área del 95%, no del 5% de las inversiones, con respecto al cerebro, O sea, no, ¿cierto? en realidad no. En realidad cuando uno Tiene que piensa, ser racional. sí, pues, en realidad cuando uno piensa en qué objetivos son los que uno va a perseguir, dado que el tiempo es limitado, ese pensamiento racional y es concentrado y es seriado y hay concentración ahí. De hecho, tiene mucho que ver con lo que nosotros explicamos en el entrenamiento de libertad financiera. La gente no planifica, es inconsciente que toma decisiones que impactan en el largo plazo. Y lo que nosotros hacemos es que con planificación pensada, lo traemos para que se siente y piense en forma racional y concentrada. O sea, ocupe el 5% en pensar en cuáles van a ser los objetivos que va a perseguir. O sea, hacemos que algo que es generalmente irracional, o sea, que la gente no se detiene a pensar cuál es el propósito que tiene, cuáles son los objetivos que persigue, etcétera, nosotros lo hacemos, lo racionalizamos, lo hacemos racional. ¿Y cómo lo hacemos racional? Bueno, invitándolo a la clase para que ese 5% esté invertido en la clase, atendiendo la clase, tomando nota y pensando concentradamente cuál es su propósito, cuáles son sus objetivos, escribiéndolo, tratando de hacerlo racional. Ok, gracias. Así que eso. En general es así, ¿eh? A veces uno en las clases pregunta, bueno, ¿cuál es tu propósito personal? Y todo el mundo sabe más o menos que algo anda haciendo en el mundo, más o menos. ¿Ya? Se trata como de autodescribir. Bueno, lo que pasa es que esa decisión que es tan importante, que debería comandar tus decisiones en la vida, resulta que la has venido tomando toda tu vida en piloto automático. Y eso es. Entonces, cuando tú te sientas, ya sea porque tienes la suerte de que alguien te siente y te explique y te haga consciente de esto, o ya sea porque tienes un fracaso en la vida. Por ejemplo, yo tengo un colega, un profesor en el MBA, y el tipo tuvo un accidente de tránsito brutal. O sea, tuvo pero 3 meses así, pero a punto de morirse. Y después de eso, el tipo cambió toda su forma de pensar en la vida. Claro, ¿por qué? Porque durante toda su vida, ante el accidente, tomó decisiones importantes en forma automática. O sea, ¿en qué iba a gastar su tiempo? Lo estaba tomando en forma automática, en lo que venía. Y resulta que de un momento a otro tuvo un accidente tan fuerte que se dio cuenta que el tiempo se acaba. Y ahí fue tan grave el accidente que el tipo dijo, no, ¿sabéis qué? No, sistema 1, para esto no. O sea, y empezó a tomar decisiones de su vida en forma racional, concentrada, seriada, con información real. Y empezó a tomar, obviamente, decisiones que cambió su vida. Fue porque lo hizo, lo cambió de sistema. No sé si me explico.
Bueno, Nico, dime, ¿cómo te dice César? hola, bien, tú, ustedes bien. Oye, es una reflexión en realidad más que nada. Yo creo que esta crisis en la cual estamos ahora, que en opinión mía la crisis económica está comenzando, ¿ya? No estamos ni en la mitad, ni en la parte de salida, sino que está comenzando y seguramente el 21-22 nos va a golpear fuerte. A mí, yo recién comenzando el trabajo, me tocó la crisis del 82 y todos los años pensábamos que ahí finalmente la crisis del 82 terminó el 86, ¿ya? Y algunos dicen que esta puede ser un poco más fuerte que esa. Eso todavía está por verse, pero en concreto esta crisis debería también, posiblemente en los últimos 10 años o quizás más, hemos perseguido los ingresos, aumentar los ingresos. Y es cosa de ver cómo han aumentado los ingresos reales en general, pero eso a la par de aumentar los gastos. Yo creo que hoy día los ingresos se van a estancar o bien van a disminuir. ¿Ya? Nos pasó en aquella época y lo que hay que orientarse hoy día es a la disminución de gastos, porque lo que se ha venido dando en los últimos varios años es que uno perseguía más ingresos, más ingresos, más ingresos, que te subieran el sueldo, buscar cambiarse de trabajo, porque todas esas cosas pueden seguir vigentes. Pero estoy hablando de la generalidad, es que ahora hay que perseguir disminución de costos y de gasto, tú lo mencionaste en delante, y ahí entra en lo racional, ¿ya? Disminución de gasto a nivel de la familia. Y yo siempre saco el ejemplo que la lista, este papel largo que te entregan en el supermercado y uno va a pagar, ¿cuánto es? 82.500. Y uno empieza a mirar la lista, 500, 700, 1.500, 2.000, no hay ningún gasto así grande. Oye, ahí compré una cosa de 70.000 pesos y el resto fueron. Entonces no hay que dejar ninguno de los gastos que mirar. Hoy día creo que nos hemos enfrascado en una cantidad de gastos impresionante a nivel de las casas, y lo cual siempre nos deja y ahí aparece el tema del ahorro, que el ahorro queda pendiente posiblemente, o bien muy poco, porque a pesar de que los ingresos iban aumentando, los costos iban aumentando más fuerte. Creo que ahora que hay que tener claridad que en el mejor de los casos los ingresos se van a mantener. En la mayoría de los casos los ingresos van a disminuir. Olvidémonos del tema del desempleo, porque esa gente ya está más afectada, porque sencillamente estoy hablando en general del mercado del trabajo, y eso va a ser por un par de años, 3 años, no sé cuánto más. Hay que enfocarse en disminuir y racionalizar los gastos. Esa es una reflexión mía, digamos, que es la que he estado viendo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, César, fíjate cómo las creencias motivan conducta. Entonces, si es que somos capaces de tomar la información disponible y generar una creencia respecto a lo que va a ocurrir en el futuro, tomamos decisiones en virtud de eso. No hay certeza, como dice César, ¿cierto?, de lo que va a ocurrir en el futuro. Pero en estos minutos, claramente, una creencia mucho más sana y más segura es pensar que los ingresos a lo menos se van a mantener constantes. A lo menos, ¿ya? Perdón, a lo más. A lo O más, sea, claro. a lo más. El resto, lo más probable es que haya una disminución en los ingresos y eso entonces tiene que generarnos una conducta. Y esa conducta debe ser, por ejemplo, analizar los gastos. Pero ese análisis de gastos, ahí está el punto. ¿Cómo tú, y háganse esta pregunta, y con esto los dejo para que quedemos reflexionando. Háganse esta pregunta, cuando tengo que tomar decisiones con mi dinero, ya sea gastar, ahorrar o invertir, ¿lo hago automático o me gasto el tiempo para tomar la decisión? A final de mes o a final de semana, ¿reviso mis gastos? ¿Hago un presupuesto del mes? Cuando invierto con información que veo y que escucho y que analizo, o simplemente imito a alguien. O cuando ahorro o no ahorro, no estoy ahorrando, estoy realmente consciente de que no ahorro, o en realidad no me doy cuenta y voy a decir que no me alcanza el billete para fin de mes, no puedo ahorrar. Bueno, como sea. Entonces, todavía no se cuestionen si la decisión es buena o mala. Primero cuestiónense con qué sistema están tomando la decisión. ¿Lo están haciendo en forma automática y descuidada? ¿O lo están haciendo en forma
concentrada y en forma analítica. Eso, así que ahí quedamos con las reflexiones. Yo creo que hay harto valor ahí en pensar, en mejorar. Siempre hay que buscar la mejor versión que uno pueda llegar a obtener. Esto es una oportunidad, esperamos que lo tomen así, para que podamos ir haciendo pequeños cambios que finalmente, si se acumulan en el largo plazo, se transforman en grandes cambios y grandes resultados. Así que eso sería, don Carlos. Súper, Nico. Súper interesante la clase. Así Un gusto ver a los que Inversapien otra vez. gusto verlo a todos también, César, y María Eugenia, que son los que tienen la cámara prendida, y el resto también. Muchas gracias por estar y nos vemos entonces, nos vemos más adelante, pues, en algún otro tipo de evento. Probablemente vamos a hacer más late night ahora en octubre, así que ahí vamos a estar avisándole. Y siempre pedirles que la forma que tienen para poder ayudarnos es que si ven a alguien que puede utilizar este conocimiento, este concepto, entonces comparten el podcast. Ya hay más de 50 episodios en Spotify, ya vamos por el episodio número 52 que salió publicado hoy día. Tenemos sitio nuevo, en un .com, así que estamos contentos. Y nada, seguimos trabajando. Así que tengan un lindo fin de semana, descansen, guarden sistema 2 para la semana y el fin de semana jueguen ahí tranquilos con el sistema 1 y después ya el lunes vuelven a aprender un rato el sistema 2. Así que nos vemos a todos. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Oh, gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.